obstrucciones intestinales, o puede haber matidez, haber visceromegalias o masas, ¿no? En abdomen. Eso nos puede dar matidez. Examen pélvico en el caso de las damas, como le dije, ¿no? Podría el movimiento darnos ciertos datos de enfermedad pélvica inflamatoria, pero en la práctica no lo vamos a hacer nosotros, sino lo mandamos al tópico de ginecología, ¿no? En la emergencia existe tópico de medicina, tópico de cirugía, tópico de ginecología. Entonces le enviamos para que lo examinen. Si nuestra sospecha va por ese lado, tenemos que enviarlo ahí. Y tacto rectal, eso sí lo podemos hacer. El paciente puede tener una obstrucción intestinal por un fecaloma, ¿no? O tumoraciones, eso lo podemos encontrar. Si el paciente está inestable hemodinámicamente, tenemos que referir. Si sospechamos de que requiere un tratamiento quirúrgico o médico especializado, ¿no? Una hernia irreductible, signos de peritonismo, ¿no? Rectorragia, vómitos fecaloideos, sanguinolentos, todos son criterios para referir. En los laboratorios que tenemos que pedir en un caso de un dolor abdominal agudo, un hemograma, leucocitosis con desviación izquierda, sospecha de infección. Anemia brusca, siempre tiene que haber un origen, ¿no? Un aneurisma, un hemoperitoneo, ¿ya? O algún secuestro en algún lugar nos está dando la anemia. Si sospechamos de pancreatitis, la amilasa, la lipasa. En el caso de si sospechamos que es un infarto de cara inferior, unas troponinas, siempre debemos pedir. Prueba de función hepática si sospechamos algo de origen hepático o de origen biliar, ¿no? PCR, cuadro inflamatorio, infeccioso, en pacientes diabéticos, la glucosa, a ver cómo está, perfil de coagulación, sospecha de sepsis, pacientes anticoagulados, ¿no? Muy importante saber cuánto está el INR. Paciente anticoagulado con INR, digamos que ha tomado su warfarina en forma inadecuada, puede estar su INR en 9, ¿no? Y el paciente está resangrando en forma espontánea. La gasometría, este dato es muy importante en isquemia mesentérica. Isquemia mesentérica es un cuadro en el que el paciente está con dolor abdominal, el abdomen está blando y el paciente se muere hablando, ¿no? Porque el lactato empieza a trepar, la víscera está sufriendo, pero nadie se da cuenta, ¿no? Como solo cuando hacemos una laparoscopía diagnóstica, ahí podemos ver que todas las asas intestinales ya están en isquemia, ¿no? Y dependiendo de la extensión, muchas veces solo se entra y se cierra nada más. Y se espera que el deceso del paciente, ¿no? Porque es muy complejo sacar todos los intestinos, cómo va a vivir el paciente con NPT de por vida, muy complicado eso. Acidosis metabólica, también podemos ver en la gasometría, alcalosis metabólica, ¿no? Exámenes de orina nos va a ayudar a ver infecciones urinarias, ¿no? Test de embarazo, en el caso de las mujeres, muy importante, test de embarazo, antes sospecha, ¿no? En el caso de la dama, siempre tenemos que sospechar de embarazo, embarazo ectópico, torsión ovárica, enfermedad inflamatoria pélvica, ¿no? Quistes, ¿ya? Al momento de imágenes, en algunos casos específicos solo pedimos rayos X de abdomen si sospechamos de perforación intestinal, obstrucción intestinal, vemos la imagen acá, ¿no? Obstrucciones, perforación, vemos el nivel de aire subdiafragmático, ¿no? Si sospechamos de eso, pedimos placa. Pero si no, no. Lo primero que vamos a pedir seguro es una ecografía. En la ecografía, si sospechamos patología biliar, ¿no? Litiasis biliar, ¿no? Edema de la pared de la vesícula, ¿no? El cálculo enclavado, ¿ya? Después también en pancreatitis, el edema difuso de toda la glándula.
También en una ecografía abdominal nos van a dar datos del riñón, si hay cálculos. También podemos ver un embarazo ectópico, ¿no? O solo ya cuando hay líquido en cavidad. Y acá esta imagen de acá, mire, también nos puede dar información de un aneurisma en corte transversal. Los diámetros están obviamente muy aumentados, ¿no? Pues es importante saber el diámetro. Y tomografía es más específico en cuando ya el diagnóstico no está claro. Por ejemplo, digamos, un paciente con dolor abdominal en fosa ilíaca, izquierda, ¿no? Fiebre, ¿qué más? Un ratito, déjeme sacar el cargador, si no me estamos sin dolor abdominal. Si sospechamos de diverticulitis, tenemos que tomar tomografía, porque tenemos que confirmar que el dolor abdominal realmente sea por la diverticulitis, y eso lo vamos a confirmar con tomografía, no hay otra forma. Y después, cuando queremos también ver patología de los grandes vasos, tenemos que pedir angiotem, ¿no? Lo que les hablaba de la isquemia mesentérica, paciente. Isquemia mesentérica puede ser un cuadro brusco, ¿no? Un paciente fibrilador, que justo el émbolo fue a la arteria mesentérica superior y ocluyó, ¿no? Eso lo podemos ver mediante un angiotem. Y ver si se puede hacer algún procedimiento intervencionista, ¿no? Una tromboaspiración de la mesentérica o algo así de rescate, ¿no? O aneurismas, todo eso nos va a permitir un angiotem, o sea, es una tomografía ya con contraste. Tenemos que definir si el paciente requiere tomografía sin contraste o tomografía con contraste. Bien. Entonces, el tratamiento inicial siempre paciente dejarlo en ayunas, ¿no? Control de funciones vitales, canalizar una vía. Si está con un abdomen distendido, sonda nasogástrica. Si está con una obstrucción intestinal, también se puede colocar una sonda rectal. Administración de antieméticos y analgésicos, siempre que ya sea diagnosticado. O sea, si ya el paciente ya lo examinó, ya se confirmó que tiene su apendicitis, ya no se lo no va a seguir sufriendo, pues no, si ya está esperando sala operaciones, ya sí, no hay problema de darle analgésicos, pero si pues no se confirma todavía el diagnóstico de apendicitis, no le podemos dar analgésicos, ¿no? Podemos hidratarlo, que puede calmar un poco el dolor, ¿no? Dar simeticona, ¿no? Para los gases, pero no analgésicos. Entonces, diagnóstico diferenciales. En el cuadrante superior derecho, si sospechamos de patología biliar, cólico biliar es un dolor cólico, si hay náuseas, vómitos, diaforesis, pero no tiene mucha duración. A eso le decimos cólico biliar, ¿no? Un dolor cólico, espasmódico, ya en hipocondrio derecho. Colecistitis, si es un cuadro de dolor agudo, dolor prolongado ya en hipocondrio derecho. Fiebre, signo de Murphy. Colangitis, si a esto se asocia fiebre, ¿no? Ictericia. Hepatitis aguda, si hay malestar general, náuseas, vómitos, anorexia, coluria, colia. Absceso, si hay fiebre y dolor abdominal. En epigastrio, como hablábamos, ¿no? De la cardiopatía isquémica, si hay disnea. Pancreatitis aguda, el inicio agudo, persistente y de espalda, antecedente de comidas copiosas. Úlcera péptica, un disconfort en epigastrio. Una enfermedad de reflujo gastroesofágico, puede el paciente tener pirosis, regurgitación, disfagia, ¿no? En casos de gastritis siempre va a estar asociado al uso de AINES, ¿no? Pirosis, náuseas. Muchas veces pacientes se automedican por problemas de enfermedades respiratorias, entonces suman, pues, ¿no? El naproxeno, la prednisona y el paracetamol. Todo junto toman y terminan con gastritis.
Gastroparesia también, náuseas, vómitos, saciedad temprana, diabetes. Cuadrante superior izquierdo está más relacionado al vaso, ¿no? Es un dolor irradiado de espalda, puede ser de etiología múltiple. El infarto, vamos a corregir eso. Infarto esplénico puede ser por estados de hipercoagulabilidad, fibrilación, también asociado a esplenomegalia. Absceso esplénico, tiene que haber fiebre, ¿no? Hipersensibilidad. Ruptura esplénica está relacionado con traumas, ¿no? Un trauma puede ocasionar una ruptura esplénica. En el cuadrante inferior derecho, a la cabeza, a apendicitis, ¿no? Es un dolor que se inicia en región periumbilical y de ahí migra, ¿no? A la fosa ilíaca derecha, anorexia, náuseas, vómitos. Un dato característico siempre debemos preguntar la anorexia. Un paciente con apendicitis no tiene hambre, no tiene apetito, ¿no? Nefrolitiasis, dolor en flancos, ¿no? Pielonefritis, una infección de las vías urinarias altas. Disuria, fiebre, urgencia, maturia, ¿no? Escalofríos. Retención urinaria, esto puede ser un problema prostático, ¿no? Puede tener incapacidad para orinar, cistitis, puede haber solo disuria, ¿no? En cistitis generalmente no hay tanto síntoma como fiebre, escalofríos, sino solo disuria. Y una colitis infecciosa, un cuadro de diarrea. Investigar a ver a qué se asocia esa diarrea, a veces uso de antibióticos prolongados. Y en el cuadrante izquierdo es lo mismo, puse lo mismo, pero acá reemplacé la apendicitis por la diverticulitis. Presencia de fiebre, sangre en las heces, ¿ya? Asociado a estreñimiento, flatulencia, y es la diverticulitis. No es lo mismo que enfermedad diverticular. Enfermedad diverticular es la presencia de divertículos nomás en el colon y sigmoides. Diverticulitis es la inflamación de esos divertículos, ¿no? Y que tienen varias complicaciones, pueden ir desde la perforación intestinal, ¿no? Rectorragia, ¿qué más? Diarreas, colitis, fístulas, etcétera, ¿no? Entonces, causas de abdomen agudo quirúrgico, ¿ya? Pueden ser por infección, por perforación, por isquemia, por hemorragia, por obstrucción. Mira, está ordenado, bien bonito. Estos son bien conocidos por ustedes: apendicitis, colecistitis, diverticulitis. En la perforación, el síndrome de Boyd-Haber. Boyd-Haber es la perforación del esófago, ¿ya? Muchas veces yo he tenido la oportunidad de ver acá ¿Y dónde he visto esto? Aquí en la clínica. En la clínica Woodhouse he visto estos síndromes. Dos pacientes. Uno, un médico todavía de la OMS que estaba visitando Iquitos y quiso hacer ayahuasca y terminó con una perforación esofágica, ¿no? Fue referido en avión, en ambulancia aérea, y en medio del vuelo han tenido que intubarlo porque toda la bilis se había ido a ambos hemitórax, ¿no? Y es interesante cómo la zona de la perforación esofágica está todo quemado, ¿no? Quemado porque es contenido biliar con todos esos ácidos, sales, ¿no? O sea, queman completamente todo el epitelio que no está preparado para eso, ¿no? Entonces el mediastino, en este caso, pues el tórax, ¿no? Terrible. Tuvimos que cerrar el esófago, colocamos drenajes, se estabilizó y se fue unos días nada más a la San Felipe por asunto de seguros, coberturas, y de ahí vuelo a Estados Unidos. Y después me mandaron fotos como si nada. Le hicieron un ascenso gástrico y sin problemas el doctor. Ya me desvié del tema ya. Ya entonces, cuadros por isquemia.
puede ser una hernia estrangulada, o sea, cuanto el orificio herniario, cuanto más pequeño, más peligroso, cuanto más grande, menos peligroso. Tenemos una hernia o una eventración abdominal que es gigantesca, eso jamás se va a estrangular, ¿no? Porque entra y sale con un orificio herniario grande, pero cuando es pequeña, ahí sí es peligroso. Torsión ovárica, torsión testicular, isquemia mesentérica, como les hablaba. Embarazo ectópico roto, ya, es muy importante sospecharlo, ya. Divertículo, úlcera sangrante, aneurisma roto. Como les dije, paciente con aneurisma, pues masa palpable, anemia, dolor abdominal, eso es que se está rompiendo el aneurisma. Nada, no hay otra cosa. Cuadros de obstrucción, hernia encarcerada, vólvulos, intususcepción. Esto generalmente es en niñitos, pero también puede haber personas mayores. Tumores, ¿no? Y cuadros de abdomen agudo no quirúrgico, ¿no? Ya eso con calma pueden repasar cada una de esas, que pueden provocar dolor abdominal, pero sin tener relación con patología abdominal. Y aquí, para manera de ejercitar un poco lo que hemos visto, tenemos una mujer de 83 años, fibriladora, ¿no? Con antecedente de diarrea hace 2 días. No soplo se refiere aquí está descartando ya la patología del aneurisma. Entonces, ¿cuál es la posibilidad? Una isquemia mesentérica, ¿no? Porque el abdomen está blando, no podemos pensar en perforación porque el abdomen está blando, está depresible, ¿no? Es un dolor difuso. Ahí está lo peligroso de la isquemia, porque el paciente el abdomen está blando, le duele, pero ya está ocasionando isquemia de las asas intestinales. Y a veces isquemia irreversible, ¿no? Entonces vemos que en pacientes mayores, fibriladores, pacientes con arritmias, ¿no? Es un dolor difuso, brusco, ¿no? Asociado a náuseas, vómitos. Disociación de dolor intenso con abdomen blando. Cuando tengan esa disociación, dolor intenso, abdomen blando, eso está medio raro, ¿no? Entonces, ya y que ya tiene un par de días, le pueden pedir un AGA y van a ver cómo el lactato empieza a trepar, ¿no? Y eso ya es patognomónico de isquemia mesentérica. Dolor súbito, paciente varón con 89 años, hipertenso, dislipidémico, ¿no? Dolor irradiado de espalda, hipotenso, ¿no? El abdomen está blando, depresible, pero hay una masa pulsátil. Cuando hablamos de masa pulsátil, hipertenso, dolor irradiado, faltó decir nada más que está con hemoglobina pues en 8 o 9, debemos a la cabeza descartar un aneurisma, ¿no? ¿Ya? Y cuando el aneurisma está roto, ya pues es tarde, ya el paciente ya muere, ¿no? Lo importante es encontrar el paciente en este estadio. Así llega a la emergencia el paciente con aneurisma, pero a veces da 30.000 vueltas y no lo operan y se rompe, ¿no? Y ahí ya muerte súbita, ¿no? Una vez que está roto, ya para qué entra a la sala. O sea, roto, me refiero completamente roto, porque muchas veces el paciente ingresa, en este caso, el paciente tiene un aneurisma de aorta abdominal con signos de inminencia de ruptura o está roto contenido, pero me refiero roto cuando se estalla completamente, ¿no? Y ahí ya pues ya no se opera. Otro caso, paciente varón de 52 años con dolor abdominal urente, irradiado de espalda, que mejora con la toma de alimentos. Cuando habla de mejora con la toma de alimentos, antecedentes de AINES, eso es úlcera péptica, ¿no? También el abdomen está blando. Paciente varón de 52 años sin antecedentes de interés, acude por dolor abdominal súbito irradiado a hombro. Presión 8,5, ¿no? Abdomen en tabla, ¿no? Abdomen en tabla, perforación de víscera hueca. Es lo que más se puede sospechar.
también está hipotenso, ¿no? Las características de úlcera péptica siempre asociado al uso de AINES, dolor en epigastrio, urente, ¿no? Alivia con la toma de alimentos y antiácidos. En la perforación de víscera hueca, un dolor súbito, ¿no? Irradiado a hombro. Las pruebas complementarias podemos ver ya sea en la tomografía o en la radiografía, podemos ver el neumoperitoneo, ¿no? O la ruptura de la víscera. Cuadrante superior izquierdo, ¿no? O podría ser también en epigastrio, ¿no? Un dolor en cinturón, dice, hacia la espalda, que no mejora, antecedentes de alcoholismo. Podría ser también antecedentes de patología vesicular, ¿no? Biliar, pancreatitis, ¿no? La cabeza. En el caso de pancreatitis, la principal causa es biliar y alcohólica. Después ya otras causas. Un dolor en cinturón. Es importante la amilasa, la lipasa. Una tomografía. Lo más importante sería hacer una tomografía a las 48 horas, porque ahí ya podemos realmente ver el grado de compromiso de la glándula pancreática y los criterios, ¿no? De severidad, ¿ya? Hay criterios de Ransom también al momento del ingreso a las 48 horas. Y en el cuadrante inferior izquierdo a la cabeza, la diverticulitis, ¿no? Paciente mujer de 68 años acude por dolor en fosa ilíaca izquierda, febrícula, náuseas, de 2 días de evolución. Abdomen blando pero doloroso a la palpación en fosa ilíaca izquierda, ¿ya? Esa es una diverticulitis. Podría estar también ahí asociada a flatulencia, ¿no? Estreñimiento. En el hemograma podría decir leucocitosis, eso es diverticulitis aguda, ¿no? Hipersensibilidad a la palpación en fosa ilíaca más fiebre. Y confirmado por tomografía. No puede haber diverticulitis sin ser confirmado tomográficamente. Muchas veces eso también ocasiona perforación intestinal, abscesos a ese nivel, ¿no? Cuadrante inferior derecho, paciente de 19 años, joven, eh, que se inicia pues a nivel de epigastrio, asociado a febrícula. Muy importante también, como les decía, la anorexia. El paciente no quiere comer, ¿no? El paciente no quiere comer, el dolor se localiza ya en fosa ilíaca derecha, tiene una caminata antálgica, ¿no? Entonces sospechamos de apendicitis. Le hacemos ciertas pruebas y confirmamos, ¿no? Yo a los pacientes que sospecho de apendicitis les hago parar en puntas de pies y caer bruscamente con los talones. Si refieren un dolor irradiado de esa zona, cantado es el cuadro de apendicitis. O si está echado, le haces tose. Y cuando tose, le viene un dolor súbito a la fosa ilíaca derecha, también son cosas prácticas que uno ha aprendido. Apendicitis es la principal causa de la emergencia, ¿no? La emergencia quirúrgica, ¿ya? ¿Qué pruebas de imagen? Lo más importante es un hemograma, ¿no? Una ecografía, podría ser. No es necesaria una tomografía para diagnosticar una apendicitis. Con un hemograma, la clínica y por ahí una ecografía que confirme, es suficiente. Cuando el paciente ya ha sido diagnosticado, se hidrata, se da antibióticos y ya se puede dar analgésicos, como les decía, ¿no? Hasta que espere su cirugía de emergencia. Y un paciente mayor con estreñimiento, imposibilidad de eliminar flatos, ¿no? Abdomen timpánico o globuloso. Causa principal, obstrucción. El tratamiento, ¿cómo puede ser? Quirúrgico, endoscópico también, ¿no? A veces podemos eh, darle tiempo, tratamiento médico, a ver si esa obstrucción intestinal se resuelve espontáneamente, ¿no? Pero si no, ya es cirugía. El vólvulo del colon, ¿no?
En la sierra es más frecuente, ¿no? Megacolon, ¿ya? En otros lugares, cuando es una endémica también el Chagas, enfermedad de Chagas, también hacen megacolon, hacen bastante vólvulo. Otro causa, una peritonitis bacteriana espontánea. ¿Cuándo ocurre esta peritonitis bacteriana espontánea? Pacientes renales en diálisis peritoneal, pacientes cirróticos, ¿no? Pacientes que tienen ascitis a repetición, puede sobreinfectarse ese líquido. A eso se le llama peritonitis bacteriana espontánea. Ok. Bueno, chicos, hemos hablado un poco del abdomen agudo. En conclusión, ¿qué importa acá? Importa acá el interrogatorio. De acuerdo al interrogatorio, los síntomas asociados, ¿no? Nos van a poder dar a dónde a qué cuadrante vamos a apuntar, eh, qué análisis vamos a pedir, ¿no? Ya sea de laboratorio, de imagen, y ya con eso vamos a tener el diagnóstico. Recuerden que el 80% del diagnóstico es el interrogatorio y el examen físico, ¿ya? El 20% solamente es la ecografía, la tomografía, ¿ya? Muchas veces vamos a tener lugares que no hay tomógrafo, entonces va a ser más prácticamente el diagnóstico clínico y máximo con una ecografía, ¿no? O una radiografía. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Aló? ¿Alguna consulta o todo claro? Ya. ¿Tú consultaste algo con la facultad a ver si se va a posponer o creo que va el examen, ¿no? Para este domingo. Ah, ya. Ah, o sea, sí o sí va. Ya. Entonces, a ver, estamos a martes. Mm, voy a ver si preparo un temita más, pues para que no sea tan. Vamos con 4 temas recién, ¿no? Ya, si quiera un tema más, ya, y las preguntas son sencillas, es de lo que hablamos, de lo que repito varias veces. No, no va a ser difícil el examen, ya, así que tranquilos nomás. Eso, pues, a ver, el examen es el domingo, ¿no? A ver, a ver, a ver. Eh, ya, podría ser más que repaso, como le dije al otro grupo, lo que voy a hacer es comprimir los PPT que te envié. Lo voy a comprimir más y te lo reenvío nuevamente y de eso va a ser, ¿ya? O sea, lo más importante de cada tema ya va a ir comprimido, digamos, digamos, esta expo tiene como 48 o no sé cuántas imágenes, 30, ¿sí? Yo lo voy a comprimir en 20, digamos, ¿no? Y ya de eso, de lo que te voy a enviar el sábado de noche, de eso va a entrar, ¿ya? 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 Así quedamos. Sí, creo que no va a dar tiempo, ¿no? Si no nos quieren ampliar, ya en base a eso, nada más, chicos, no hay problema. Ya, ya, ok. Nos vemos, buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas Ya, noches. ok, nos vemos. Chao, chao.